va a ser uno de los sociólogos, como varios de los que ya venimos viendo, porque ya lo vimos con Giddens, pero también lo teníamos en el caso de Weber, lo teníamos clarísimamente en el caso de Marx, de sociólogos que creen que parte de la tarea de las ciencias sociales es intervenir en esa realidad que ellos mismos están observando, ¿sí? Digamos, sociólogos que se alejan de una mirada más aséptica, ¿no? Y de pensar que la ciencia lo que hace es dar un conocimiento objetivo de la realidad, ¿sí? Y que ahí se termina, digamos, la tarea del científico social, y proponen que esa sociología, en este caso, también pueda generar impactos, pueda generar transformaciones. Entonces, el recorrido que yo voy a hacer hoy, que va a ser muy rápido, ¿sí? Porque perdimos clases, y eso es un garrón, ¿sí? Lo que nos viene pasando hace 2 semanas con el paro de transportes es una vergüenza. No sé si ustedes lo viven de la misma manera, ¿sí? Digo, me parece que tenemos de vuelta que nosotros pensar estrategias, ¿sí? Así como los inquilinos piensan la estrategia para organizarse y para dar una solución colectiva a ese problema, nosotros también tenemos que pensar en estrategias. Yo no voy a hacer un juicio de valor porque lo tengo y es muy negativo respecto del accionar de la empresa, ¿sí? De una empresa que es un oligopolio en la ciudad, digo, no toda, de vuelta, ¿no? ¿Qué hace la sociología? Pone en cuestión cosas. ¿Es necesario que en una ciudad haya una sola empresa de transporte? No. Sí, no tendría sentido, cualquier economista nos va a decir que no tiene sentido que haya una misma, un mismo recorrido, digamos, que lo hagan 2 empresas distintas, ¿sí? Como no tiene sentido tener 2 tendidos de gas, ¿sí? Entonces, hay ciertos servicios, en general los servicios públicos tienden al oligopolio, tienden al monopolio, ¿sí? A diferencia de cualquier otro servicio o de cualquier otro bien que uno oferte en el mercado, los servicios en general, cuando tienen esta extensión, como digo, como el gas, como la luz, como el teléfono o como el transporte, a mí no me sirve tener un colectivo que pasa por un lugar y después otra empresa que vuelve a pasar por el mismo y hace el mismo recorrido, ¿sí? Pero los que somos más viejos nos acordamos, por ejemplo, que en Comodoro había distintas empresas de colectivos, ¿sí? O sea, no solamente líneas, sino empresas que tenían como distribuido el recorrido de la ciudad. Entonces digo, que nosotros, porque una empresa, ¿sí?, argumente que no tiene para pagar los salarios, porque supuestamente la provincia no le paga lo que es el transporte educativo, y que en realidad no es un servicio que presta gratuitamente la empresa, sino que es un servicio que financia el Estado. ¿Estamos de acuerdo? Digo, cuando un excombatiente de Malvinas se sube al colectivo y no paga, no es porque la empresa está decidiendo que ese héroe de Malvinas no pague, es porque el Estado provincial está, o el Estado nacional o quien corresponda, está cubriéndolo. Entonces digo, si una empresa oligopólica decide tomar como medida la suspensión total del servicio, ¿sí? O sea, ni siquiera sosteniendo un servicio de guardia, ¿sí? Ni siquiera sosteniendo un servicio mínimo, quizás forme parte de nuestra tarea pensar en estrategias, y vuelvo sobre esta palabra, ¿sí?, de las estrategias colectivas para ver qué solución les damos. Yo les anticipo, mi postura, y pasa que ya batallando contra molino de viento, es que la clase debiera darse de todas maneras y que para algo tenemos el recurso de la filmación, es decir, que quienes puedan llegar, puedan acceder a la clase, que nos organicemos porque algunos van a venir en auto y entonces ahí es donde empiezan a conseguirse amigos, novios, ¿sí? Digo, pensemos también la crisis como una oportunidad de encontrar lazos y de repente, ¿sí?, esa chica, ese chico que yo quería hablarle y no me animaba cómo, ¿sí?, de pronto me encuentro con que puedo decirle, no sé, venite conmigo o vamos juntos o conseguimos de alguna manera. Y si no, va a estar el recurso, o sea que sea como sea, si esto se vuelve a repetir, lo que vamos a hacer es filmar una clase, ¿sí? Pasa que es horrible, yo ya lo hice otros años de hacer una clase sin alumnos y es una cosa que me sale muy mal, ¿sí? Como hacer que ustedes están acá, pero que estemos Diego y yo solos, no sé si te acordás, lo hicimos en el CEPA y fue como un horror. Pero bueno, digo, tenemos que pensar estrategias porque la educación también es un derecho, ¿sí? Como divertirse en el fin de semana es un derecho. O sea, ¿cuántos de ustedes pudieron salir en el fin de semana con el paro de colectivos? ¿Sí? Entonces, digo, me parece que tenemos que cuestionar y que pensar estrategias en relación a eso. Como les decía, entonces hoy yo voy a ser muy sintética para hacer un panorama general de Bourdieu, esperando que ustedes también ya podamos ir aportando, porque ustedes ya han tenido clases prácticas y de vuelta los aliento a que avancen en la lectura, porque van a encontrar cosas que yo no voy a poder sintetizar en este tiempo, ¿sí? Específicamente, yo ayer, por ejemplo, estaba revisando
la clase que nosotros hicimos hace 2 años sobre la dominación masculina, que la encuentran en el YouTube de sociología, ¿sí? Es la clase, creo que es el 16 de octubre, no, estoy perdida con los meses, 16 de octubre del 2015, ¿sí? Ese día nosotros trabajamos específicamente el texto de la dominación masculina y lo hicimos girar en torno al fenómeno de los femicidios, ¿sí? Entonces, quizás, la verdad que nos merecería, digamos, y de hecho cuando este año volvimos a plantear la incorporación de este texto de Bourdieu de la dominación masculina, tenía un poco que ver con eso, ¿sí? Con que hay un tema que está en agenda, un tema que nos inquieta, ¿sí? Que tiene que ver con la violencia. Y hoy vamos a ver que no es solamente la violencia física, ¿sí? Bourdieu lo que nos va a permitir es entender esto que vamos a llamar la violencia simbólica. Que por eso lo volvimos a sumar en el programa, pero fíjense, por culpa de una empresa oligopólica no podemos tener ese en cuenta. Entonces digo, quien quiera meterse más en profundidad con eso, lo encuentra como la clase del 16 de octubre del 2015. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué me propongo entonces yo hoy? Que de alguna manera podamos pensar cuáles son los nuevos conceptos que nos aporta Bourdieu, ¿sí? Que nos pueda, y lo vamos a trabajar específicamente algunos de ellos, avanzar sobre cuál es su filosofía de la ciencia, o lo que podríamos llamar su postura epistemológica, ¿sí? Esta idea de, bueno, cómo él piensa la ciencia, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la epistemología, hablábamos de justamente del conocimiento, del conocimiento? ¿Se acuerdan? Episteme significa eso, significa conocimiento. Entonces la epistemología, ¿sí? Va a ser un estudio del propio conocimiento, de las formas del conocer. Porque me interesa que podamos llegar a esto último que les estaba mencionando recién, respecto de que Bourdieu es muy claro, ¿sí? En insistir de distintas maneras en cuál es el rol de los sociólogos. Digo, lo hace de distintas maneras porque lo hace, por un lado, por escrito, pero también lo hace en la manera en que se comunica. Por ejemplo, hay... si ustedes se ponen a buscar, y también vamos a subirlo al blog, una entrevista que algunos en el práctico también estuvieron viendo, una entrevista que hace Bourdieu. De Bourdieu hay muchísimos materiales filmados, pero porque era un tipo muy predispuesto, digamos, a que lo filmen. Entonces vamos a subir una entrevista por un lado y vamos a subir también una película que el año pasado habíamos llegado a ver en clase, que se llama, y hoy lo vamos a citar esto, La sociología es un deporte de combate. Hoy vamos a ver qué querrá decir esto de que la sociología sea un deporte de combate, que es una película que no es una entrevista, sino que es un camarógrafo que Bourdieu, que murió en el 2002, los camarógrafos acompañan a Bourdieu por el año 99, 2000, o sea, son los últimos años de vida de Bourdieu, y le queman la cabeza porque lo acompañan a donde Bourdieu vaya, digamos, ¿sí? Entonces Bourdieu se va a dar una clase y ahí va el camarógrafo, y es como que acompañan la vida de un sociólogo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace, ¿sí? Bourdieu? No lo vemos comiendo, no lo vemos, digamos, en su vida cotidiana, pero lo vemos. Y vemos que Bourdieu es un tipo que puede estar dando una conferencia por teleconferencia, con Estados Unidos, teniendo que hacer el esfuerzo él de hablar en inglés, ¿sí? Para un auditorio súper erudito, y que se va de ahí y se va a una radio, ¿sí? De lo que sería la banlieue, como las afueras de París, ¿sí? Donde viven esos parisinos, pero que son hijos de inmigrantes. Vieron que Francia tiene bastante conflicto con los que son residentes y en algunos casos nacidos ya en Francia, pero que son hijos o nietos de gente del Magreb, digamos, de países de África que fueron colonia francesa en algún momento, algerianos, marroquíes, etc. Bueno, Bourdieu sale de dar esa mega conferencia, ¿sí? Super top, y se va a contar qué es para él la sociología a una mini radio, ¿sí? De, como dijéramos, de un barrio, de un sector popular acá en Comodoro, ¿sí? A una radio comunitaria, ¿sí? Entonces digo, hay un esfuerzo permanente de Bourdieu de traspasar las barreras de la academia. Lo vemos inclusive en las portadas de la revista, ¿sí?
él publicaba una revista que se llamaba Actas de Investigación, ¿sí? Esto sería Actas de Investigación, y que esas actas de investigación en donde publicaban, ¿no?, una serie de estudios, en general las tapas de la revista no eran esas tapas aburridas de los libros que uno siempre encuentra, sino como tapas medio pop, ¿sí?, con colores fuertes, con colores llamativos, con la esperanza, digamos, de que no lo lea solamente el público universitario, ¿sí?, digamos, de que también sean materiales accesibles para la población en general. Entonces digo, un poco en ese sentido, con ese espíritu, es que está aquella consigna que recién comentábamos del parcial domiciliario, ¿sí? ¿Cómo haríamos nosotros, que ya pasamos un año de sociología, para contarle a otros cuál es el mensaje de la película de la estrategia del caracol en relación a el vivir en la ciudad, al hábitat, ¿sí?, y qué podríamos compartir con otros que no llegan a la universidad, que no están en la universidad? Porque también seguimos pensando que falta gente en la universidad, ¿sí? No tenemos ninguna compañera travesti, ¿sí? Yo tengo 10, 15 años de docencia, nunca tuve un estudiante travesti, ¿sí?, hasta el día de hoy. ¿Sí? Y muy pocas veces tuve estudiantes que vinieran de sectores muy populares. Y si los tuve, en general se fueron. Entonces digo, ¿qué pasa con eso? ¿Sí? Siendo una universidad pública, siendo una universidad supuestamente abierta, ¿qué otras barreras siguen funcionando para que ese conocimiento no circule más ampliamente? Eso es una preocupación que Bourdieu va a tener. Entonces nosotros también, de alguna manera, la vamos a recoger. Entonces, conceptos nuevos que Bourdieu nos va a proveer. ¿Cuáles se les ocurren? Porque ustedes ya han, digamos, estado leyendo, ya han leído, por ejemplo, el texto de Paolo París, que empieza con esto mismo, ¿sí? Bourdieu, digamos, de alguna manera nos deja como caja de herramientas nuevos conceptos que podemos usar, ¿sí?, para interpretar la realidad. Como, por ejemplo, ¿cuáles? Espacio social. Bien, hoy vamos a trabajar esta idea de espacio social. ¿Qué más? Bien, ahí me voy a meter con esta cuestión de los capitales. Alguien dijo por ahí habitus. ¿Sí? Campo. Campo es un concepto que les diría, siempre uno tiene que hacer una selección de alguna manera. Es el que menos vamos a trabajar este año. ¿Sí? Hay otros años que le hemos dado más bolilla a la idea de campo. Este año nos vamos a centrar más en la idea de habitus. Dijeron, sí, pero juegos es una, no sé si es una palabra que vendría del propio Bourdieu, digamos, ¿sí? La idea de la gente, que nos viene también más de Giddens. Capital, en realidad, lo que tiene Bourdieu es que, así como aporta conceptos nuevos, también reformula, ¿sí? O sea, aporta conceptos nuevos y reformula viejos conceptos. Ustedes decían, venían diciendo, la idea de capital. ¿Sí? Y con eso, perfecto, ¿sí? La idea de clase. Y ahí ya entonces empezamos como a sentirle el gustito, ¿no?, el olor, donde ya sabemos que quien hable de capital y hable de clase probablemente va a estar retomando ¿a quién? A Marx, ¿sí? ¿Cómo, perdón? De vuelta, perdón, no te escuché, estoy vieja y sorda. Retoma a muchos autores. Sí. Y reformula ahí conceptos como los de Durkheim, Exacto. Hegel, Pascal, Kant, Sartre, de la filosofía. De la filosofía, de la antropología. Hoffman, Habermas, Gomes. De la lingüística, dicen por acá, ¿sí? Sociólogos anteriores. Bien. Y vamos a sumar también como concepto nuevo este que nos interesaría trabajar sobre todo desde este texto, ¿no?, que es la dominación masculina. ¿Sí? ¿Qué va a hablar de una dominación masculina o va a hablar también de una dominación simbólica?
¿sí? Y por momentos va a hablar no de dominación, sino que va a hablar directamente de una violencia simbólica, ¿sí? Y ahí se nos cuela otro autor que nosotros ya vimos. Porque ¿quién hablaba de dominación? ¿Cómo? Parsons, pero retomando a su vez a Weber. ¿Se acuerdan? Hace mucho tiempo, cuando éramos muy jóvenes, ¿sí? Vimos esa distinción, ¿sí?, que ya había establecido Weber, y la recupero para que nos sirva de guía, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el primer cuatrimestre nosotros habíamos visto una distinción que hace Weber entre poder y dominación? Donde, recupero rápidamente el argumento, para Weber el poder tenía que ver con la capacidad de imponer un determinado mandato, decía Weber, ¿sí? Hacé tal cosa, un mandato es eso, ¿no? Hacé, ¿sí? Ya sea por la violencia, por la imposición económica, ¿sí? Con las herramientas que se pueda, esa capacidad, ¿sí?, de imponer una orden, de imponer un mandato. Pero claro, efectivamente ahí entra la violencia, ahí entran, digamos, otras armas, otros recursos, ¿sí? Lo que a Weber le va a interesar más que la cuestión del poder es lo que Weber va a llamar la dominación, donde ya no hay una imposición de un mandato, sino que la idea de dominación la hacíamos jugar con ¿qué otras palabras? Con la idea de legitimación, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra? ¿Critica Foucault o van bastante parejos con lo de la idea del poder? Bourdieu y Foucault, ¿me decís? Sí. Van parejos, pero no para el mismo lado, digamos. Cuando nos profundicemos después podemos, esperemos a ver a Foucault y a ver a Bourdieu para ver hasta dónde se acercan y hasta dónde se alejan, ¿sí? La dominación también tenía que ver con la idea de consenso, ¿se acuerdan? ¿Sí? Con la idea de aceptación. Voy sumando palabras quizás más conocidas por nosotros, ¿sí?, más usadas en el lenguaje cotidiano. Y que de ahí venían los tipos ideales que él había formado, el tradicional, carisma y... Exacto, porque como a Weber le interesaba mucho más, ¿sí?, las relaciones de dominación, ¿sí?, la pregunta es ¿por qué la gente obedece? ¿No? Esa era un poco la pregunta de Weber. ¿Por qué la gente obedece determinados mandatos? Y ahí entonces, haciendo uso de esta herramienta que el propio Weber propone, que se acuerdan que eran los tipos ideales, decíamos, los tipos ideales no existen, ¿sí?, en la realidad, y ahí se diferenciaba de las corrientes positivistas. ¿Se acuerdan? El positivismo espera que nosotros describamos aquello que existe y que yo puedo observar, ¿sí? Weber dice, no, la herramienta de las ciencias sociales es otra, porque las ciencias sociales no buscan descubrir leyes, sino que ¿qué es lo que buscan? Me estoy yendo a un pasado muy pasado, pero a ver si podemos recuperarlo. De vuelta, Weber es un antipositivista, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Mientras que el positivismo lo que espera es descubrir las leyes observables de los fenómenos sociales, y por eso Durkheim te puede decir que hay que tratar a los hechos sociales como cosas, ¿no? Y hay que medir, ¿sí?, fenómenos que sean observables, y a partir de eso que es observable es que yo puedo formular teoría. Weber va a decir que la tarea de las ciencias sociales no es descubrir leyes universales, porque eso no siempre ocurre. ¿Cuál es la tarea de las ciencias sociales? La sociología es una ciencia, pero que aspira ¿a qué? ¿A qué? A comprender, a interpretar, dijeron por ahí. ¿Se acuerdan? Esta idea de la comprensión que sumaba Weber, de que lo que nosotros tenemos que encontrar ahí atrás es el sentido, ¿no? Si tengo que comprender algo es porque hay un sentido que a principio no se me presenta claro,
y que yo voy a tener que buscar comprender. Lo que Weber busca comprender es por qué la gente obedece, y entonces dice, como herramienta para la comprensión, podemos formular tipos ideales que no vamos a encontrar en la realidad. Es decir, no me voy a encontrar en la realidad con un caso puro de dominación carismática, por ejemplo. Es extraño que yo pueda identificar en un liderazgo exclusivamente rasgos carismáticos, ¿sí? Seguramente voy a encontrar, ¿sí?, en esa dominación guiada por el carisma, ¿sí?, también algunos elementos tradicionales, ¿sí? Y también puede ser que encuentre en ese caso real, ¿sí?, no sé, pienso en Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? ¿Es una señora carismática? Y sí, qué sé yo, o sea, estoy escuchando la radio, escucho que está Cristina y me tienta más de quedarme escuchando que si lo escucho, no sé, a Esteban Bullrich, ¿sí?, que es como chupar un clavo. Es más carismática, ¿sí? Ahora, su dominación, si chupar un clavo es un término muy científico. ¿Su dominación se basa exclusivamente en el carisma? Bueno, no, también fue electa 2 veces presidenta. Ahí hay una dominación que también es racional legal, ¿sí?, basada en la legitimidad que tuvo para llegar a donde llegó. ¿Estamos de acuerdo? Y también tiene elementos tradicionales porque no deja de responder, ¿sí?, a las formas habituales de autoridad del Partido Justicialista, ¿sí?, en algún punto. Entonces, cuando yo veo los casos reales en la cotidianeidad, me encuentro con que tienen una mezcla de elementos. Y eso no es que hace que los tipos ideales entonces no sirvan. Al contrario, yo digo, ¿por qué la gente sigue hasta el día de hoy a Cristina? ¿Sí? Quiero comprender ese fenómeno. Es dinámico, para Weber la realidad es sumamente dinámica. Lo que me van a dar los tipos ideales son herramientas, ¿sí? Herramientas como quien abre una caja de herramientas, ¿sí? Y si yo formulara casos típicos, ideales, después puedo usarlos para analizar el caso concreto. Pero cuando defino el tipo ideal, lo defino de una manera pura, limpia, ¿sí? Pero decíamos, ¿por qué Weber hace tipos ideales de dominación y no tipos ideales de poder? Porque para Weber el poder se explica muy rápidamente. ¿Por qué la gente obedece cuando se impone un poder? Y bueno, porque no le queda otra, ¿sí? Lo que le llama la atención a Weber es por qué la gente obedece por consenso, por acatamiento, por acuerdo con ese, ¿sí?, que me está dando la orden. Eso es lo que nos interesa comprender. Y es eso lo que va a retomar, entonces, también Bourdieu de Weber. Porque Bourdieu por alguna razón, elige llamar a este libro La dominación masculina, ¿sí? Y Bourdieu leyó a Weber, o sea que está eligiendo la palabra dominación porque lo que vamos a estar conversando es de vuelta de por qué, ¿sí?, los dominados, o las dominadas también, ¿sí?, aceptamos cierta dominación. Por ahí va a andar un poco la cosa. Ahora bien, eso es lo que va a permitir, por ejemplo, que Néstor García Canclini, que es un sociólogo, García Canclini, estudioso de Weber, de Bourdieu, diga que Bourdieu es un marxista weberiano, ¿sí? Porque va a tomar elementos de Weber, pero sobre todo, o también lo que va a hacer es reformular estos conceptos clásicos del marxismo como los de clase y los de capital. Pero quizás en esa mezcla extraña de lo que hace Bourdieu, es que en principio vamos a encontrar en Bourdieu que Bourdieu se va a las áreas que tradicionalmente el marxismo descartó, ¿sí?, que son las áreas vinculadas a la cultura,
¿sí? Que son las áreas vinculadas a, eso me animo a decir, a los fenómenos culturales en general, ¿sí? Bourdieu tiene trabajos sobre la educación, tiene trabajos sobre la fotografía, tiene trabajos sobre la música, ¿sí? Entonces, desde una mirada marxista clásica, por eso digo, fíjense que repasar ver estos autores del segundo cuatrimestre nos obliga como a ir repasando cosas del primero, ¿sí? Si yo me quedaba en un formato marxista clásico, para ese materialismo histórico clásico que nosotros vimos, habíamos marcado una fuerte barrera, digamos, entre lo que habíamos llamado la estructura, bien, y la superestructura. Y decíamos que el materialismo histórico, ¿sí?, se caracterizaba por considerar que era en el ámbito de la estructura, ¿sí?, donde se daban los fenómenos que después determinaban lo superestructural. Vuelvo sobre la frase, ¿sí?, el trend topic de Marx, ¿sí? No es, ¿sí?, la conciencia la que determina el ser social, sino ese ser social, en qué relación de producción está, en qué lugar de las relaciones de producción está, es lo que determina su conciencia, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y por eso decíamos que para Marx, todos los elementos que podríamos colocar dentro de la superestructura, como la ideología, ¿cómo, perdón? Las leyes, ¿sí? Pero acá también podríamos amar, ¿sí?, los valores estéticos, qué me parece lindo, qué me parece bueno, qué me parece justo. Formaban parte de esa superestructura y por lo tanto eran dependientes de la estructura de esa sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, en general, el marxismo le dio poca bolilla al estudio de la cultura, porque era una cosa dependiente de la estructura, ¿sí? Digamos, es obvio que en una sociedad clasista, ¿sí?, de clases, los valores culturales de la gente sean los que la clase dominante espera. Es obvio, te diría el marxismo, ¿sí? Para Bourdieu esto no va a ser tan obvio porque va a considerar que en la cultura hay fenómenos que vale la pena ser estudiados y que nos van a hablar del resto de la sociedad. Les digo lo siguiente, por ejemplo, porque dice por ahí García Canclini, ¿sí? Dice, ¿por qué un sociólogo, hablando de Bourdieu, ¿no?, ¿por qué un sociólogo elige como tema de investigación la práctica de la fotografía, ¿sí?, o la asistencia a museos? Y Bourdieu hacía eso, ¿sí? Se dedicaba a ver qué, por ejemplo, qué fotografiaba la gente, qué fotografían los sectores medios, qué fotografían los sectores populares. Y uno también podría hacer esa misma investigación hoy, donde la tecnología cambió un montón, ¿no? No sé, ¿qué manda la gente por WhatsApp? Podríamos preguntarnos, ¿sí? ¿Qué comparte? ¿Vieron que ahora están esas historias breves que uno puede subir? Bueno, ¿uno podría estudiar eso? Bien, dice, porque ¿qué se le critica a Bourdieu? Que hay cosas más importantes para ocuparse, ¿sí?, que andar boludeando en un museo, ¿sí?, viendo quién va al museo, quién no. ¿Sí? Esas son cosas menores, ¿sí? Hay cosas más importantes, te diría un marxista clásico, ¿estamos de acuerdo? Estudiar la estructura de clases, estudiar qué se produce, cómo se produce. Sin embargo, dice García Canclini que para Bourdieu no hay temas insignificantes o temas indignos, ¿sí? De cualquier, y esto también lo decía en su momento Giddens, ¿sí?, por allá cuando hablaba de la alquimia del sociólogo, lo van a encontrar por ahí en el texto de Giddens, dice, convertir cualquier objeto ordinario en un objeto de la sociología, ¿sí? En cualquier objeto ordinario de la vida yo puedo encontrar cosas para leer, ¿sí? No hay temas insignificantes o indignos, ¿sí? Son precisamente estos temas los que ayudan a entender cómo en cada sociedad, ¿sí?, se jerarquizan los objetos de estudio. Y dice, las estrategias de prestigio científico, pueden ser cómplices del orden social.
que nosotros consideremos que hay temas más importantes para investigar y temas menos importantes, también puede ser una manera de seguir reproduciendo el mismo orden social. Yo me acordaba de esto cuando hace un año más o menos comenzó la reducción, vieron en CONICET, en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, durante los últimos 10 años hubo un crecimiento importante de becarios en muchas áreas, pero también en ciencias sociales. Y con el nuevo gobierno eso se produjo un achicamiento, ¿sí? Con lo cual hoy cada vez es menos la gente que puede acceder a una beca o que puede acceder a la carrera de investigador. Y entonces empezaron los que estaban a favor de esta medida a ver qué es lo que la gente investigaba y, por ejemplo, destruyeron a una chica que estudiaba sobre las fanáticas de Arjona. ¿Sí? Y que le pasaba a cada congreso que iba, a Carolina Spataro, que es esta socióloga, que cuando ella iba a presentar trabajos sobre Arjona, decían, no, Arjona no, ¿sí? Arjona es horrible, Arjona hace una música asquerosa, ¿sí? Todos los prejuicios que podamos tener sobre Arjona, que son ciertos, porque Arjona hace una música horrible, ¿sí? Todo lo que quieran, ¿sí? Ahora, ella como socióloga dice, pero a ver, si Arjona mueve millones, ¿sí? No solamente de dinero, sino recursos, o sea, hay mujeres que viajan como si fueran en peregrinaciones, ¿sí? Otra que la Virgen de no sé cuánto, cuando viene Arjona, las minas dejan todo, dejan la casa, los hijos, el marido, no les importa nada, van a ver Arjona. Ahí no hay nada que nosotros podamos investigar respecto de la sociedad, no hay nada interesante. Tenemos que estar estudiando la música erudita, ¿sí? Es más legítimo estudiar la música, no sé, ¿es más legítimo estudiar a los Redonditos de Ricota que Arjona? ¿Por qué? ¿Sí? Si hasta en términos cuantitativos hay más gente, o no sé, igual a los Redondos los seguimos todos también en peregrinación, digamos, pero ¿qué es lo que hace que sea más válido o menos válido estudiar un tipo de música u otro? ¿No estamos también nosotros como cayendo en nuestros propios prejuicios? ¿Sí? De la subjetividad, sí. Eso ponele, ¿no? De estudiar tal cosa o no otra. O sea, tiene como... si se parte de la... ¿Cómo se dice? Como de una hipótesis que los hábitos tienen intencionalidad. Bien, ahí ya nos empezamos a meter en un término que a Bourdieu me va a interesar, que es la idea de los hábitus. Y yo voy a sacar por ahora de la intencionalidad, pero sí rescato eso. Rescato como la mirada sospechosa. ¿Se acuerdan que también lo dijo Sidicaro? La sociología, dice al final, es una ciencia, ¿sí?, de la sospecha, ¿no? Bourdieu va a ser un tipo sospechoso respecto de qué se puede estudiar y qué no. Porque dice, en los museos, o sea, en qué la gente fotografía podemos aprender algo de esa sociedad. En las fanáticas de Arjona podemos aprender un montón de cosas, no solamente de las fanáticas de Arjona, sino de qué se espera de una mujer, de cómo se concibe el amor, ¿sí?, romántico en nuestros días. Un montón de cosas podemos sacar de la música de Arjona, aunque sigamos pensando que es un desastre como músico, ¿sí? Lo que no podemos hacer es caer en, como dice Néstor García Canclini, en ser cómplices del orden social. En que como la Arjona lo escuchan señoras gordas, ¿sí? Sí, porque es lo que le decían. Pero esas mujeres que vos estudiás, todas mujeres, ¿sí?, gordas, descuidadas. Pero ¿no hay ahí un objeto de la sociología interesante? Tenemos de vuelta que es la ópera, hay que estudiar no solamente la música de ópera porque es más seria, ¿sí? Bien, lo que va a hacer entonces Bourdieu es, sobre esa estructura marxista, ¿sí?, que solía desestimar los elementos superestructurales, específicamente los vinculados a la cultura, Bourdieu, como ya había hecho Weber, ¿se acuerdan? Weber también fue el primero que dijo, no, ojo, acá hay un ida y vuelta, acá hay un lugar donde los valores, las creencias, en el caso de Weber, la ética protestante, había dicho él, era explicativa del capitalismo, ¿se acuerdan? Yo no podía entender el capitalismo si no entendía que también había habido una ética que había favorecido el desarrollo de ese modo de producción. Entonces, si el marxismo había marcado más fuertemente, digamos, la determinación de la estructura hacia la superestructura, en términos marxistas, Weber era el que había recuperado los elementos de los valores, de las creencias,
¿sí? Para entender esa realidad social. Y eso mismo va a hacer Bourdieu diciendo, Weber, ¿sí? Fue muy piola, ¿sí? Se lo voy a leer porque no dijo piola. Perdón, ¿eh? Bueno, acá, sí. Dice, Bourdieu entonces va a hacer lo que podríamos llamar, o alguno lo va a encontrar como una sociología de la cultura, ¿sí? Como si Bourdieu, se hubiera ocupado, digamos, ¿sí? De lo cultural porque le interesa lo cultural. Y el propio Bourdieu va a aclarar que no es así, ¿sí? Cuando mira a Weber, y Weber también es definido como un sociólogo de la religión, cosa que nosotros casi no vimos, pero comentamos, Weber tiene numerosos estudios sobre la religión, ¿sí? Pero tanto la religión como la cultura, dice Bourdieu, se vuelven fundamentales para entender las relaciones y las diferencias sociales. En general, no es que me interesa la cultura per se, como tampoco le interesaba a Weber la religión per se, ¿sí? Sino que su mérito consiste, y acá, ¿sí? Dijo Bourdieu, su mérito consiste, el mérito de Weber, ¿sí? En haber comprendido que la sociología de la religión era un capítulo, ¿sí? Y no el menor, de una enorme sociología del poder. ¿Se entendió lo que quise decir? Porque fui como citando unos y a otros. Lo que dice Bourdieu de Weber es que Weber, cuando fue a mirar la religión, no es porque le interesaba solamente la religión, sino porque ver la religión, ver los fenómenos religiosos, le permitía hacer una sociología del poder. Entender, por ejemplo, a través de la religión, la dominación. ¿Sí? Y Bourdieu va a hacer otro tanto respecto de la cultura. Va a estudiar fenómenos culturales. A qué museos la gente va, qué música escucha, qué fotografía, qué le gusta comer, ¿sí? El gusto en general, ¿sí? Es un asunto que Bourdieu va a trabajar. Pero no porque le interese solamente la cultura, sino porque la cultura es un capítulo de la sociología del poder. Porque lo que le interesa a Bourdieu, le interesaba a Weber, eran las relaciones de poder, de dominación, ¿sí? Hasta acá vamos bien, como presentación así súper panorámica. A estos conceptos, espacio, hábitus, capital, clase, dominación, le vamos a volver a sumar nosotros y lo vamos a volver a trabajar la semana que viene, una vez más, la noción de estrategias, ¿sí? Que ya había aparecido con las estrategias de Patricia Aguirre, ¿se acuerdan las estrategias alimentarias? Y que lo vamos a ver la semana que viene para seguir trabajando la idea de todo, en realidad, porque vamos a leer un texto la semana que viene de Alicia Gutiérrez, que Alicia Gutiérrez es una socióloga cordobesa sumamente bourdiana, ¿sí? De hecho, casi gran parte de lo que nosotros podemos hoy leer en castellano de Bourdieu, en muchos casos la que lo tradujo fue Alicia Gutiérrez, ¿sí? De vuelta con estas ideas que siempre colocamos de que traducir también es traicionar y es apropiarse, ¿sí? O sea, hay ahí en ese trabajo que hace Alicia Gutiérrez, vamos a ver que lo que Alicia Gutiérrez trabaja son las estrategias de supervivencia de los pobres, ¿sí? Las estrategias de reproducción de los sectores populares. Y va a discutir la misma idea de pobreza. Eso es lo que vamos a discutir la semana que viene. ¿Qué es ser pobre? ¿Y qué es ser pobre desde una perspectiva bourdiana? ¿Sí? Eso lo vamos a trabajar entonces la semana que viene. Metámonos entonces ahora sí con su filosofía de la ciencia, y hoy rescato, ¿sí? Hoy vamos a trabajar básicamente estos conceptos de espacio social y de hábitus.
la postura epistemológica que está detrás de la teoría de Bourdieu? Bueno, en principio, Bourdieu va a plantear que la ciencia social o la sociología, ¿sí?, es distinta, ¿sí?, vale la pena volver a marcarlo, ¿sí?, es distinto del sentido común. Bourdieu nos va a obligar, dice él, a pensar contra nosotros mismos. ¿Sí? Hacer sociología es pensar, hacer el esfuerzo de pensar en contra de nosotros mismos. ¿Sí? Que es una idea que en realidad viene ya de Lakatos, que es un epistemólogo, que Lakatos decía que la ciencia y la razón avanza gracias a que la razón piensa contra la razón. ¿Sí? Pensar, ¿sí?, la razón que piensa contra la razón, y a medida que llegamos a un conocimiento, aparece alguien que lo cuestiona. Entonces, todo el tiempo tiene que haber una disputa. Si yo llego a un conocimiento y me quedo con ese conocimiento y ya está, se acabó la ciencia, ¿sí? Cerremos la ventana, ya está la tarea realizada. Bourdieu lo que va a plantear es que el esfuerzo de la sociología tiene que ver con pensar en contra de lo que nosotros naturalmente, y señalo esto de naturalmente a propósito, ¿sí?, tenderíamos a pensar, ¿sí? O culturalmente tenderíamos a pensar, ¿sí? Nos vamos a tener que obligar a pensar contra nosotros mismos. A su vez, pero eso no lo lleva, ojo, que la ciencia sea distinto del sentido común no lo hace caer a Bourdieu en un lugar positivista, que podría ser, porque ya desde los tiempos inmemoriales de la sociología, ya Comte también estaba intentando generar una ciencia que fuera distinta del sentido común, ¿sí?, o de las creencias de su época en su momento. Quizás Comte estaba luchando más con las creencias religiosas, ¿sí?, con los valores escolásticos, pero esta idea de que el sentido común y la ciencia se oponen ya nos viene dado desde el positivismo. Ahora, sin embargo, Bourdieu va a ser un antipositivista. Y sobre todo va a decir él, y acá ya me voy metiendo con términos que van a aparecer en este texto de espacio social y espacio simbólico, va a decir que no solamente es un antipositivista, sino que es un antisustancialista. Y avanzo un poquito más, ¿sí?, para decir que ser un antipositivista es pensar que no existen cosas en sí, ¿sí? No es que yo puedo definir cierto objeto A. Los comodorenses, las mujeres, los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, ¿sí?, a los cuales después les voy a dar una serie de características como si fueran su sustancia. ¿Qué es un estudiante de ciencias sociales? Es una persona que hace esto y aquello, ¿sí? Como si tuviera una especie de esencia, ¿sí? Por eso también diríamos que es un anti-esencialista, ¿sí? Antipositivista, antisustancialista, antiesencialista, porque Bourdieu no cree que nadie tenga propiedades en sí, sino que lo que va a plantear Bourdieu es que en todo caso lo que hay son relaciones que me permiten decir qué es un estudiante de ciencias sociales, pero que cuando yo digo qué es un estudiante de ciencias sociales, siempre lo voy a estar también definiendo por aquello que no es. Por ejemplo, en comparación con un estudiante de otra facultad, o por ejemplo en comparación con gente de su mismo rango etario, pero que no estudia.
¿sí? Que no hay nada que sea una propiedad en el mundo de las ciencias sociales, ¿sí? Quizás yo puedo, permiso, ¿no? Tomar la botella de agua y hablar del agua y decir sus propiedades en sí, ¿sí? Y decir, el agua, en su misma sustancia, es incolora, como ¿sí? Pero en el mundo de las ciencias sociales, en el mundo de la realidad social, no hay nadie, ninguno de nosotros que seamos nada, ¿sí? Sino es en la relación diferencial que establecemos con otros. Este texto de espacio social y espacio simbólico que nosotros estamos leyendo viene de un libro que se llama Razones Prácticas, ¿sí? Hay otro libro de Bourdieu que se llama El sentido práctico, ¿sí? Es decir, que para Bourdieu la idea de la práctica, del hacer, ¿sí? Es fundamental. Por eso alguien antes recién decía la palabra agente, ¿no? Quizás el término en sí, agente, es mucho más usado por Giddens que por Bourdieu, pero la idea de la práctica para Bourdieu es central. Su filosofía va a ser una filosofía de la práctica, de la acción. ¿Por qué? Porque no hay nada que exista antes de que se ponga en movimiento y en relación con otros. Lo digo así y ahora vamos a ver si puede quedar un poco más claro. Lo que él va a proponer, entonces, en esta filosofía de la práctica o en esta filosofía de la praxis, va a también llamar a esa filosofía como una filosofía disposicional. ¿Y qué es esto de las disposiciones? ¿Sí? Que uno podría pensarlo como las predisposiciones. ¿Sí? Hoy me siento predispuesta a tomar mate, pero no hay, ¿sí? ¿No? Tengo una disposición, ¿qué quiere decir? Tengo la... ¿Cómo? En este caso son ganas, ¿sí? No sé si queda claro el mensaje subliminal, ¿sí? Tengo posibilidades, ¿sí? Tendría posibilidades, pasa que nadie trajo mate, insisto, ¿sí? Pero esa predisposición o esa disposición quiere decir que hay una posibilidad de que yo haga cierta práctica, ¿sí? Bien, para Bourdieu entonces la tarea, digamos, de la sociología, ¿sí? Va a ser estudiar esas potencialidades para la acción. Ahora, esas potencialidades para la acción, ¿sí? Esa potencialidad que yo tengo de tomar mate, o esta potencialidad que yo tengo, ¿sí? De venir a dar clase, por ejemplo, ¿sí? Hoy me siento dispuesta, no se da en el vacío, ¿sí? Esas disposiciones están ordenadas y esa va a ser la tarea de la sociología, estudiar esas potencialidades para la acción que para Bourdieu anidan de dos maneras. Por un lado, en la estructura, y acá volvemos con esta palabra, ¿sí? De estructura, en la estructura de relaciones. Entonces sí, yo tengo la disposición de venir a dar clase, pero ustedes no tienen la disposición de venir a dar clase. ¿Ustedes qué tienen? Exacto, tendrán en todo caso la disposición o la potencialidad de venir a escuchar la clase, tomar nota, hacer comentarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra acción está ordenada en una determinada estructura de relaciones donde yo soy la docente y ustedes son los estudiantes. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Esa parte va a decir Bourdieu, esas potencialidades para la acción que se dan en la estructura de relaciones es lo que podríamos llamar objetivas.
¿Cómo, perdón? Sí. Que lo habíamos visto en el práctico. Sí. Y decía algo de las cognitivas que serían las subjetivas. Bien, y ahí vamos del otro lado, exactamente. Esas potencialidades para la acción no solamente están dadas por nuestra estructura de relaciones, en donde, por ejemplo, entonces yo ahora estoy ocupando ese rol docente y ustedes el de estudiantes, pero que si nos fuéramos a otra estructura de relaciones, eso podría cambiar, ¿estamos de acuerdo? Yo podría tomar clases con él, ¿sí? De algún deporte de combate, por ejemplo, y ahí estaríamos en otra estructura de relaciones, ¿sí? Y por lo tanto en otras potencialidades para la acción. Para Bourdieu también existe estructuras que no son solamente objetivas, sino que lo va a llamar estructuras incorporadas a lo que va a llamar, y es la palabrita que hoy vamos a trabajar, los hábitos. Y en ese caso, esas estructuras que no son estructuras objetivas, podríamos decir que están afuera, ¿sí? Estas estructuras objetivas para Bourdieu es lo que va a llamar campos, y a veces también va a usar la palabra instituciones. Para significar, el compañero se fue, se cambió de lugar. Qué raro. Campos o instituciones son estructuras objetivas que yo puedo ir a estudiar, que de alguna manera voy a poder observar, y que me van a hablar de las estructuras de relaciones que generan potencialidades para la acción. Pero esas potencialidades para la acción, decíamos, también están incorporadas en el cuerpo de los agentes. Y atenti con esto, porque entonces las estructuras sociales no son algo que está allá afuera y lejos, ¿sí? Sino que las estructuras sociales se incorporan en el cuerpo, va a decir Bourdieu. Nos atraviesan. Algo parecido decía en su momento Giddens. ¿Se acuerdan cuando dice Giddens? La estructura no es externa a la gente, ¿sí? Acá Bourdieu está diciendo que las potencialidades para actuar no están dadas solamente, o sea, las potencialidades para que yo venga y me pare acá a dar clase y ustedes se sienten y tomen nota y participen como estudiantes, no están dadas solamente porque estamos en la institución universidad, ¿sí? Que sin duda nos condiciona porque ponemos las filas, ¿sí? Las sillas de determinada manera, ¿no? Está, digamos, armado este espacio para que ustedes tengan esa actitud pasiva y yo esté haciendo acá malabares delante, ¿sí? Como si tuviera que mostrar no sé qué cosa o decir no sé qué cosa. Eso está por un lado objetivado en esta estructura que es la institución educativa, pero a su vez esas mismas potencialidades las tenemos nosotros incorporadas, ¿sí? Si nosotros llegáramos a este aula y estuviéramos, ¿sí? Por alguna razón milagrosa, o estuvieran las sillas en ronda, ¿sí? Seguramente igual ustedes esperarían que sea yo la que tome la palabra, la que guíe la clase, la que más hable y ustedes pasivamente tomen nota. ¿Por qué? Porque lo tenemos incorporado como hábitos. Ahora, ¿eso es natural? No, ya lo dijimos, intentemos que nenes de 2 o 3 años se queden calladitos como ustedes, se sienten, lleguen acá dentro del aula y entiendan que tienen que sentarse y nos vamos a chocar contra las paredes, ¿sí? ¿La guerra? Tampoco. Nada, ¿sí? Te va a decir Bourdieu, es natural en el mundo social. Ni siquiera lo biológico. Y ahí puedo avanzar, ¿sí? Con la cuestión de la distinción masculino y femenino. ¿Por qué preguntas lo de la guerra? Está con nosotros de sola civilización, ¿no? Que nacemos. Sí. Está con nosotros el conflicto, le hacemos daño a nosotros mismos y al otro. Sí. Pero cuando dice Bourdieu que no es ni siquiera lo biológico, es natural. Exacto. Vamos a lo biológico, metámonos, lleguemos a la parte de lo biológico para que podamos poner en cuestión todo, ¿sí?
una cosa antes de avanzar con eso. Ojo también con Bourdieu en este sentido. A Bourdieu, cuando Bourdieu plantea entonces que las potencialidades para la acción están condicionadas por la estructura de relaciones, pero que a su vez esas estructuras están incorporadas en los agentes en su propio cuerpo, algunos han leído entonces a Bourdieu como un autor que algunos llamarían reproductivista. ¿Qué sería que alguien sea reproductivista? ¿O no se entiende la palabra? ¿No? Exacto, ¿sí? Que no hay posibilidad de cambio. Nosotros no rompemos, o sea, nosotros no nos portamos mal, no hacemos berrinche. Exacto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que una de las tensiones que nosotros planteamos para este segundo cuatrimestre, hablamos en este segundo cuatrimestre de la tensión entre agencia y estructura, por ejemplo? ¿Se acuerdan que lo vimos sobre todo? O sea, Giddens tomaba especialmente este dilema, ¿sí? De cuánto condiciona la estructura social y cuánto puede hacer el agente, ¿sí? Decíamos, esa tensión se vincula con otra que es la de el cambio versus la permanencia, ¿no? Que es el dilema viejísimo de la sociología, ¿sí? Que dicho en términos positivistas es orden o progreso, ¿se acuerdan? O la dinámica y la estática de la sociedad. ¿Se acuerdan que los que hablaban en esos términos más cercanos a las ciencias naturales decían, la sociología tiene que poder estudiar tanto la dinámica social, o sea, cómo la sociedad cambia, como también la estática social, es decir, cómo permanece eso que permanece? Esa pregunta es la que nos seguimos haciendo desde la sociología, ¿sí? ¿Cómo es que algunos fenómenos permanecen? ¿Cómo es que se reproduce, por ejemplo, la desigualdad? Mi pregunta, ¿cómo es que haciendo esta universidad pública yo no tengo ningún estudiante, ¿sí?, de los sectores más populares de Comodoro Rivadavia, ¿sí? ¿Qué hace que esta universidad siga finalmente reproduciendo una división de clases asimétrica? ¿Estamos de acuerdo? La pregunta por el orden. Pero también puedo hacerme la pregunta por el cambio. ¿Cómo puede ser que tampoco esta universidad no es la misma que cuando se fundó? ¿Sí? Hubo modificaciones. De hecho, cada vez más, si bien yo quizás no tengo una estudiante trans, sí tengo cada vez más estudiantes mujeres, sí tenemos cada vez más cargos directivos a cargos de mujeres, ¿sí? Y eso no pasaba en los primeros años de la universidad. Es decir, que siendo la misma institución hay un montón de cosas que permanecen, pero también hay un montón de cosas que cambiaron. ¿Estamos de acuerdo? Y podríamos pensar la institución universitaria, pero podríamos pensar la familia, ¿sí?, el trabajo. Cualquier institución que tomemos vamos a encontrar que tiene un montón de rasgos que permanecen y también tiene un montón de rasgos que han ido cambiando y la sociología tiene que poder explicar tanto unos como otros. A Bourdieu se lo ha acusado de ser un autor centrado, ¿sí?, en poder explicar solamente la permanencia, solamente la reproducción, lo que hace que esta sociedad siga siendo igual, pero que pareciera no darnos tantas herramientas para pensar cómo es que la sociedad cambia. ¿Sí o no? Vamos a verlo cuando nos metamos más de lleno con la idea del hábitus, pero tengan presente, ¿se acuerdan que nosotros vimos al comienzo de este segundo cuatrimestre ese texto de Sidicaro? Ahí voy. Ese texto de Sidicaro que hablaba de las sociologías después de Parsons. Y dice, bueno, la sociología, una de las cosas que sucede, digamos, a partir de los años 60 y 70, es que la sociología francesa como que toma un nuevo impulso. Siempre la sociología francesa discutiendo, y lo vamos a ver hoy, con el fantasma de Durkheim, que es el padre de la sociología francesa, y es como que todo el tiempo aparece ahí como si fuera eso, un fantasma que nos acosa, ¿sí? Durkheim a los sociólogos franceses. Y ahí Sidicaro arma como una especie de línea de continuidad, como de claroscuro, de los autores dentro de esa sociología francesa que le dan más peso a la estructura a los que le dan más peso a la gente. En esta tensión, ¿sí? Y Sidicaro, por lo menos, dice, Bourdieu es de los autores
más estructuralistas, es decir, de los que menos pueden explicar el cambio dentro de esa sociología francesa. ¿Por qué? Porque si los hábitus son estructuras incorporadas, ¿cómo voy a hacer para modificarlo? ¿Cómo voy a cambiar una estructura social si la tengo incorporada y ni siquiera soy consciente de eso? No va a ser sencillo, ¿sí? Eso quería preguntar. Si plantea, ¿no? como una... Capó. Si plantea como una filosofía de la exploración y plantea este término agencia también. Bueno, eso habría que igual, ¿no? Si lo plantea como para todas las prácticas sociales o solamente para las científicas. Bien, ahí me lleva a pensar esto último, que es el rol de la sociología. Si lo que nosotros, me adelanto porque todavía no nos pusimos en detalle a ver el concepto de hábitus y va a quedar más claro en un ratito, digamos, pero para hacer una primera presentación. Si en principio los hábitus, que por ahora lo único que sabemos es que son las estructuras incorporadas en el propio cuerpo, Bourdieu insiste con esto, ¿sí? No están los hábitus solamente en la cabeza, ¿sí? Me atraviesan el cuerpo, ¿sí? Van a... ¿Cómo? Hasta la forma de cortar. Ahora estaba pensando que a mi primita como no se corta así, no se corta así, se corta de tal manera porque... Todo arreglado, ¿sí? Comportate como una mujer, ¿sí? Por favor, sentate bien, ¿sí? ¿Sí? Hábitus incorporados. Digo, Bourdieu a veces entonces nos lleva a pensar entonces que si esos hábitus están tan incorporados que ni siquiera están en un nivel de la conciencia, sino que nos atraviesan todo el cuerpo, ¿dónde hay posibilidad de cambio? Y ahí es donde Bourdieu recupera el rol de la sociología. El rol de la sociología para Bourdieu precisamente, ¿sí? Va a estar... Él tiene, en la entrevista esa, van a ver, cuando la subamos la entrevista, él dice, la sociología no es que tiene una tarea de denuncia, ¿sí? Pero la sociología en la medida en que puede mostrar otra cosa, ¿sí? Por ahí el hecho de develarlo ya te implica que puedes cambiarlo. Exacto. La expectativa de Bourdieu es esa, ¿sí? Que develando ciertos mecanismos del funcionamiento de todo esto, es que los agentes pueden, en algún sentido, tomar conciencia y modificarlo. Y en algún punto retoma, esto lo iba a decir al final de la clase, digamos, pero retoma la primera crítica de Marx. ¿Se acuerdan cuando Marx había dicho, no decía los sociólogos, decía los filósofos? Los filósofos hasta ahora se han encargado solamente de analizar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, ¿sí? ¿Cómo? Rorty, un filósofo ahora, por años, Sí. también dice que los filósofos se quedaron en eso de la academia, de criticar o ver desde lejos y no actuar. Y no actuar. Bueno, hay en el caso de Bourdieu esa expectativa, ¿sí?, de que la sociología es emancipadora porque permite develar mecanismos que de otra manera no serían visibles y con eso entonces va a permitir la transformación. Y como digo, ya está en Marx cuando critica a los filósofos y está en Marx cuando, después de escribir la chorrada del manifiesto comunista, termina diciendo, bueno, ahora con todo esto, obreros del mundo, uníos, ¿sí? Es decir, que encontramos a lo largo, digamos, de la sociología esta invitación, lo cual también nos tiene que hacer de vuelta sospechar de que ninguna sociología ni ninguna ciencia social va a ser neutral, ¿sí? Es difícil que hagamos ciencia social y pasemos neutralmente. Para Bourdieu, o reproducimos el orden social o intentamos transformarlo, no hay otra, ¿sí? No es que nuestra acción es inocua. O contribuimos a la transformación o contribuimos de manera activa a la reproducción del orden. Entonces, atenti, fíjense qué quieren hacer, digamos, sería la pregunta, ¿sí? Bien, dicho todo esto, me meto, sí, con la idea de espacio social que nos va a permitir entonces después avanzar hacia la idea del hábitus también.
y que nos quede un poco más claro esta idea de la filosofía antisustancialista que plantea Bourdieu. En principio, algún comentario sobre el texto que vamos a trabajar, el texto de espacio social. ¿Qué es ese texto? Es capítulo de un libro, para nosotros nos llega como un capítulo de las razones prácticas, efectivamente, pero antes, ¿qué había sido? ¿Ubican? Es una conferencia, así que uno casi que la podría leer en voz alta, porque tiene como la cadencia, ¿sí?, de alguien que está dando una conferencia. Es Bourdieu, en el año 89, dando una conferencia, ¿en dónde? ¿Se acuerdan? ¿En qué lugar? En Japón, ¿sí? Bourdieu lo invitan a la Universidad de Todai, en Japón, y él dice: ustedes se deben sentir tan molestos acerca de lo que los sociólogos de afuera decimos de los japoneses, ¿sí? ¿Qué se dice de los japoneses? Que son sacrificados, que ¿sí? ¿Se acuerdan? Está la imagen de los, ¿cómo se llaman? Los kamikazes, ¿no? Estos, exacto, como militares dispuestos a todos, ¿no? A entregar la vida, el valor, por el honor. Entonces hay como una imagen, ¿no?, de lo que son los japoneses. Y dice, ustedes deben estar tan molestos con lo que se dice de los japoneses, ¿sí? Y específicamente cita una obra que es El crisantemo y la espada de Ruth Benedict, que es una antropóloga que en su momento había sido pagada por el gobierno de Estados Unidos para estudiar la cultura japonesa y ver cómo miércoles se le ganaba la Segunda Guerra Mundial. Pero decían, estos japoneses son muy resistentes, efectivamente, los tipos son capaces de inmolarse, ¿sí? Cosa que no conseguías que ningún soldado norteamericano hiciera, inmolarse como hacían los kamikazes, ¿sí? Los japoneses sí lo hacían. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Estados Unidos? Le paga a los cientistas sociales, fíjense si nuestra ciencia no será inocua, que le paga a los científicos sociales para que entiendan esa idiosincrasia de los japoneses para ver si así de una buena vez le pueden ganar la guerra. ¿Sí? Entonces, ojo con esa referencia que hace primero Bourdieu, porque ya ahí nos está diciendo, guarda, que ninguna ciencia es inocente, siempre sirve a algún fin o a otro, ¿sí? La sociología, digamos, es una ciencia que estudia la dominación. Y es una ciencia que estudia la dominación, exacto. Bueno, ahora lo sacamos. Sí, vamos a estar hablando efectivamente de eso, ¿sí? Ahora, dice entonces Bourdieu, yo lo que les voy a contar no es nada de los japoneses, porque yo no sé nada de los japoneses porque no los estudié, ¿sí? Les voy a hablar del caso que yo conozco, que es Francia, pero no es que lo conozco porque haya vivido ahí, dice Bourdieu, ¿sí? No es el conocimiento que traigo desde el sentido común, ¿sí? Les voy a hablar de Francia porque es la sociedad que estudié, ¿sí? Entonces ahí, de vuelta, hablo desde Francia, pero no hablo desde el sentido común francés, ¿sí? Hablo de una sociedad que estudié en base empírica, ¿sí? Y ahí otra cosa particular de Bourdieu. Bourdieu, aún siendo un antipositivista, no es que descarta el dato, ¿sí? No es que como no soy positivista no voy a ir a buscar el dato empírico en la realidad, ¿sí? Bourdieu se sirve de encuestas, se sirve de estadísticas, ¿sí? Hace uso de materiales empíricos, pero le aporta su teoría. Entonces lo que él hace en esa conferencia es presentar el modelo que él usó en La distinción, que La distinción es un texto que, como recién decíamos, habla sobre los gustos culturales de los sectores acomodados franceses. Imagínense, ¿sí? Nada más top que un francés, ¿sí? En sus gustos refinados de música, de teatro, de comida, ¿sí? Los quesos franceses, cómo se tienen que hacer las cosas, cómo se tienen que pronunciar las palabras. ¿Vieron? Los franceses, si les hablas mal en francés, no te... Bueno, ahí estoy cayendo yo en un lugar esencialista, fíjense. Los franceses, ¿sí? No existen los franceses para Bourdieu como, ¿sí?, algo que es en realidad. Pero, digo... tienen algunas características que Bourdieu estudia en La distinción. Entonces llega ahí a esa conferencia en Japón y presenta su modelo, porque dice que presentando su modelo, ¿sí?, el investigador lo que trata es de aprender, ¿sí?, la teoría, podríamos decir,
o de ahí tomar un modelo y que ese modelo permita aprender, que ahí hubo algunas discusiones en el práctico respecto de qué significa aprender estructuras y mecanismos. ¿Qué significa aprender? ¿Es el aprender sin H? ¿Qué quiere decir aprehender? Hacerlo propio, ¿sí? Intentar captarlo. No es algo que yo aprendo porque me lo enseñan, digamos, ¿sí? Sino tiene más la idea como de captar, ¿sí? Aprender algo también significa como cazarlo, ¿sí? Bourdieu va a proponer que para poder comprender, para poder aprender estructuras y mecanismos, lo que hay que desarrollar es modelos, ¿sí? Y entonces va a empezar diciendo que para poder captar, ¿sí? En todo caso, para que después esos japoneses, ¿sí? Sigan trabajando con su modelo, él lo que va a presentar es el caso particular de lo posible, dice él, ¿sí? Lo voy a trabajar desde un caso particular de lo posible que es todo lo que puede suceder. ¿Y yo qué voy a estudiar? Lo que sucedió en Francia, dice Bourdieu, que es lo que conozco, que es lo que les puedo contar. Pero más que contarles el caso de Francia, lo que voy a contarles es el modelo que está detrás del caso en Francia, para ver si a ustedes les sirve para tomarlo para el caso japonés. Y nosotros podríamos decir, veamos si este modelo nos permite a nosotros aprender las estructuras y los mecanismos, por ejemplo, del espacio o de la sociedad, vamos a decir por ahora, comodorense. Vamos a ver si nos sale, ¿sí? Si este modelo que propone Bourdieu puede también aplicarse al caso comodorense. Y entonces lo que va a decir ahí Bourdieu es que lo real es relacional. Ese es como un subtitulito que aparece por ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice cualquier grupo que yo tome, ¿sí? Un grupo, un conjunto de individuos, como decíamos, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, los comodorenses, las mujeres, los petroleros, ¿sí? No tiene, dice Bourdieu, cualidades, volvemos acá, cualidades en sí, cualidades que le sean intrínsecas de ahora y para siempre, ¿sí? Tomemos el caso de las mujeres. ¿Yo puedo definir qué es ser mujer? Puedo, de hecho se hace todos los días. Nace un niño y lo catalogan. ¿Es mujer o es varón? ¿Sí? De hecho, se hace inclusive antes de que el niño nazca. ¿O no? ¿No? En la ecografía, y a partir de eso, ¿no? Se dispara una serie de procesos en los cuales ahora, porque se mostró que era el cromosoma XX o el cromosoma XY, o si se veía, no sé. Eso es biológico, digamos. Eso sí es lo natural, digamos. Bien, eso sí es lo natural, dice la compañera, ¿sí? ¿Es XX o es XY? Yo te diría, ¿es biológico? Sí. Ahora, hace 50 años, cuando no existía el conocimiento científico que te permitía mirar adentro del ADN, igual decíamos que había diferencias naturales entre mujeres y varones. Y en todo caso las buscábamos en otro lugar. Pero eso es más simbólico. No, yo te digo que abrían un nene, o sea, nacía un niño, ¿sí? Y se fijaban si tenía pito, si tenía vagina, y decían, esto, ¿sí? Es una cosa a la otra. Lo que hoy empezamos a encontrar con la ciencia es que no siempre hay correspondencia entre la sexualidad genital, la sexualidad gonádica y la sexualidad cromosómica, ¿sí? Y por eso hoy podemos encontrarnos personas que se reivindican como intersexuales, que son aquellas que tuvieron una asignación al momento del nacimiento, pero que había una situación confusa, etcétera, 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 ¿sí? Entonces digo, siempre la historia puso en el lugar de lo natural la definición de lo sexual, ¿sí? Si no tenían los cromosomas, se guiaban por la sexualidad genital. Si no estaba claro en la sexualidad genital, se guiaban por los caracteres sexuales secundarios. Y es con lo que nos manejamos todos en la vida. Yo no ando sabiendo, ¿sí? el parámetro cromosómico de ninguno de ustedes.
Y sin embargo puedo leer el mundo y ver quién es varón y quién es mujer. Pero ¿a partir de qué lo leo? Las cualidades que se toman como cosas en sí. De las cualidades que se toman como cosas en sí y que Bourdieu va a decir siempre, ¿sí?, están en relación y en definición, por eso el texto se llama La distinción, siempre están en una relación de diferencia con otra cosa. Es decir, yo solamente voy a decir que A es A, ¿sí? Por ejemplo, fulana es una mujer, ¿sí? Porque en realidad lo que estoy diciendo es que A es A porque A es distinto de B. ¿Sí? Entonces, cuando digo fulana es una mujer, en realidad lo que estoy diciendo es fulana no es un varón. Y después le voy a poder poner una serie de categorías que en nuestro pensamiento binario y dicotómico, ¿sí?, es muy profuso, ¿sí? Yo puedo decir alto y oponerle bajo, puedo decir fuerte y voy a pensar un contrario. Puedo pensar en algo que sea universal. Como reduccionista, ¿no? Es reduccionista, pero es con los elementos que miramos el mundo. ¿Qué se opone a lo universal? ¿Lo singular o lo particular? Pero no sigue siendo sentido común. Sí, es el sentido común. Es el sentido común que estamos empezando como a observar, ¿sí?, como a trabajar, a analizarlo, a ver qué hay ahí en ese sentido común que tenemos tan internalizado. Sí. ¿Puede ser que los hábitos del Bourdieu se impongan como los hechos sociales de Durkheim? Sí, me encantó, ahí vamos. Superar esa idea de hecho social, sí. Digo, yo puedo seguir en principio armando una serie de pares dicotómicos, donde después, por ejemplo, puedo poner lo público por oposición a lo privado, lo importante, ¿sí?, por oposición a lo que no es importante o superfluo. Pero eso es lo que usa, digamos, es lo que dice Bourdieu que va a usar para definir con él francés. No, no es que él lo va a usar, es que él lo va a poner de relieve. Porque yo puedo seguir armando pares dicotómicos acá, puedo decir activo y pasivo, y a ninguno seguramente se le hubiera ocurrido colocarlo pasivo del lado de lo alto, de lo fuerte, de lo universal, de lo público. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si yo tuviera que ahora poner masculino y femenino, ¿sería posible en estas dicotomías? Sí. ¿Y cuál iría de cada lado? ¿Es muy difícil? ¿Hay debate? ¿Les parece que hay debate? No, es lo que es socialmente aceptado, entonces podemos tirar eso, ¿no? Pero Digo, no es muy difícil después terminar diciendo que acá está lo masculino y que acá está lo femenino. ¿Para quién? ¿Estamos hablando de quién? ¿Si es para nosotros? Sí. por eso no lo queríamos tirar, ¿no? Si es para mí, mucho cambio. Cambia. Bueno, puede ser. Ahí es donde podemos pensar que hay cambio social, digamos. La confusión de dominación que hay, que primero está lo masculino, es el que domina a la mujer. Bueno, eso es lo que va a trabajar Bourdieu específicamente en la dominación masculina. Que Bourdieu, como es medio piola, medio vivillo, se va de Francia y se va a estudiar a los bereberes, a una tribu, ¿sí?, en África. Y dicen, yo no estoy hablando de Francia, ¿sí? No, estoy hablando de una comunidad de nómades, ¿sí?, que andan por ahí por el desierto del Sahara. Y muestra esta serie de oposiciones, porque seguramente sus amigos franceses también se hubieran ofendido en Francia si Bourdieu les mostraba que este es el sentido común compartido, inclusive por los sectores intelectuales y más, ¿sí?, formados de la Academia Francesa, donde terminamos colocando del lado de lo masculino. Fíjense que lo masculino no tiene entonces que ver ni siquiera con la posesión de un determinado órgano, ¿sí?, sexual, sino que tiene que ver con lugares que se ocupan en el espacio social, va a decir Bourdieu. Yo solamente voy a decir entonces que existe algo así como las mujeres, porque existe algo así como los varones, ¿sí?,
y los puedo plantear en oposición o en cierto tipo de relación, y entonces puedo pensar también que haya después otro grupo que esté quizás más cercano del primero, un poquito más lejos del segundo. Por ejemplo, cuando pienso en las ocupaciones, ¿puedo pensar ocupaciones típicamente masculinas? Sí, sí, acá es facilísimo. ¿Sí? De hecho, tenemos un monumento a 70 kilómetros que te explica qué es el trabajo en esta región. ¿Sí? Mide 70 metros, está así parado, ¿no? Y es el Gorosito, y nos da una imagen de lo que es el trabajo en la región de la cuenca del Golfo San Jorge. ¿Sí? Que es un trabajo masculino, aguerrido. Por eso también después cuando uno dice, como comentaba el otro día Sebastián Barros, ¿no? Cuando uno después dice que se dedica a la investigación, te dicen, bueno, pero vos, ¿de qué trabajás? ¿No? Porque tampoco se considera trabajo el trabajo intelectual, ¿sí? Porque la imagen nuestra del trabajo es un trabajo aguerrido, sudoroso, pero que es un trabajo que realizan los varones, porque las mujeres también transpiran un montón, ¿sí? En el trabajo doméstico, que se hace cotidianamente, pero no es la imagen que tenemos del trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Es más, cuando pensamos en la mujer trabajadora en Comodoro Rivadavia, ¿saben quién es la mujer trabajadora en Comodoro Rivadavia? ¿A quién se considera la mujer trabajadora? A la mujer, ¿cómo? Bueno, sería como actualmente sería la ama de casa, a la mujer de Fuchs. ¿Sí? Fuchs, que fue el que descubre petróleo en el pozo número 2, también Fuchs, la mujer de Fuchs, ¿sí? Que la conocemos como la mujer de Fuchs, ¿sí? Es Ana... No me acuerdo ahora el apellido, fíjense, porque es la mujer de Fuchs. Pare ahí en el pozo número 2 y es la imagen, ¿sí? La representación de la mujer trabajadora en nuestra ciudad. Entonces, digo, uno puede pensar ocupaciones masculinas, femeninas, y después vamos a poder encontrar territorios, digamos, más compartidos, podríamos decir, ¿no? Qué sé yo, el manejo es una actividad típicamente masculina, por eso siempre decimos que damos premio al que consiga, al que encuentre una mujer al volante acompañada de un varón que va de copiloto, ¿no? ¿Sabían de ese sorteo que hacemos todos los años acá en el módulo? El que trae más mujeres manejando al volante con un varón de copiloto se lleva un premio porque es una cosa inusual. Es como encontrar, no sé, un trébol de 4 hojas. Fíjense, cuando vayan ahora volviendo a sus casas, los vehículos con los que se crucen en el sentido contrario, cuántos vienen manejados por mujeres, cuántos vienen manejados por varones, y si hay algún auto que venga manejado por una mujer teniendo un copiloto varón. Y si lo encuentran, de vuelta, yo les doy un premio. ¿Sí? Porque no sucede. ¿Sí? Ahora, yo cuando me subo al auto con mi marido o con mi amigo o lo que sea, ¿estoy pensando en eso cuando me subo del lado del copiloto, aunque yo manejo hace 15 años? ¿Sí? Cuando decimos, bueno, salgamos a la ruta, ¿sí? ¿Por qué yo agarro el mate y entiendo que mi lugar va a ser el de cebar, ¿sí? Y el otro va a manejar? Por eso digo, vamos a tener que hacer sociología contra nuestro sentido común, ¿sí? Contra lo que tenemos más incorporado. Entonces digo, el manejo, por ejemplo, que es una actividad típicamente masculina, de repente nos encontramos con que quienes llevan niños a la escuela, quienes manejan combis escolares, a veces son mujeres. ¿Pero por qué serán mujeres? Igual tienen una idea del hombre con respecto a los niños. Exacto, porque está en la idea de lo que son, hay cada día más peligros, pareciera, ¿sí? Del contacto con los varones con los niños, de una manera, me parece, extrema, ¿sí? Como si las mujeres no pudieran ser abusivas también, ¿no? Digamos, pero hay una idea asociada a la maternidad, al cuidado de los niños, entonces encontramos, ¿sí? Que podemos encontrar, por ejemplo, en el mundo de las actividades laborales, espacios como de intersección entre lo masculino y lo femenino. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ir definiendo Bourdieu cuando dice que lo real es relacional? Es que entonces no hay ningún grupo que tenga cualidades en sí, por definición, de manera esencial, sino que lo que hay son grupos o individuos que se definen a partir de diferenciarse de los otros, ¿sí? Y eso me permite entonces ir armando, ¿sí?
lo que Bourdieu va a llamar esa realidad invisible que es el espacio social. Bourdieu va a decir, el espacio social es una realidad invisible, ¿sí? Pero que está ordenada. Ese espacio social está ordenado. ¿Y cuál sería el ordenamiento clásico si yo vengo de una tradición marxista? Podría pensar que en una sociedad, ¿sí?, yo tengo una divisoria, que es la del capital económico, ¿estamos de acuerdo? No sé si me va a salir igual, creo que era al revés. Creo que Bourdieu lo marca acá. Estoy intentando reproducir o replicar el gráfico que ustedes tienen en la página 17, si no me equivoco. Ahí Bourdieu les presenta a los japoneses el modelo del espacio social francés, como diciéndoles, miren, este es el modelo, si a ustedes les sirven, úsenlo para hacer su modelo de espacio social japonés. Entonces, va a poner capital económico más capital económico menos, ¿sí? Cuanto más capital económico tengo, yo puedo ir ubicando. Entonces podría decir, por ejemplo, acá en Comodoro Rivadavia, el gerente de Pan American Energy, ¿sí? Lo ubicaría probablemente con alto capital económico, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, Bourdieu le va a, decíamos antes, que, bueno, ahora lo borramos, pero que entre los conceptos que reformula está el concepto de clase y el concepto de capital. ¿Por qué? Porque Bourdieu nos va a indicar que no necesariamente, ¿sí?, el capital económico determina todo, sino que para Bourdieu es tan importante como el capital económico lo que él va a llamar el capital cultural. ¿Sí? Capital cultural tiene que ver con los conocimientos, ¿sí? Pero no solamente con el conocimiento académico, sino con los consumos culturales que yo haya podido acumular a lo largo de mi vida. Y va a poder mostrar entonces que no siempre capital cultural y capital económico coinciden. Y por eso también les proponíamos trabajar en el trabajo práctico anterior con la figura de los petroleros y con la nota que salió en la revista DOM el domingo pasado. ¿Qué se dice habitualmente desde el sentido común de los sobre los petroleros? Los petroleros, ¿qué son los petroleros? Al principio diría Bourdieu, no son nada, ¿sí? Son a partir de cómo se definan en este espacio social. ¿Y cómo son en términos de capital, o cómo eran en realidad, en términos de capital económico hasta hace unos años, los trabajadores manuales vinculados al petróleo? Porque además decir los petroleros no decir nada, porque en el petróleo hay 800 tareas distintas. Pero pensemos en el trabajador de boca de pozo, ¿sí? ¿Cómo? Tienen alto capital económico, o un capital económico relativamente alto, pero que generaba, ¿sí?, bastante sospecha por parte de, por ejemplo, sectores medios de la sociedad comodorense que veían con mala cara que estos sectores tengan un alto capital económico combinado con ¿qué cosa? Con un bajo capital cultural. Entonces podríamos colocarlos por acá. ¿Sí? ¿Dónde estaríamos nosotros los docentes universitarios, por ejemplo? En un capital cultural alto y un económico medio, ¿sí? El profesor universitario, ¿sí? Y así yo podría ir colocando, ¿sí?, distintos actores que, como digo, fíjense, no los estamos definiendo por sus características intrínsecas, ¿sí? No estoy diciendo los petroleros son esto o aquello, estoy definiéndolos a partir de colocarlos en el espacio social de acuerdo a los grados de cercanía o de lejanía. Acá habíamos puesto al gerente de Pan American, ¿sí?, que suponemos que tiene un alto nivel cultural, en realidad habría que ver, ¿sí? ¿Qué es
es lo que va a decir Bourdieu entonces? Es que si yo puedo ubicar a estos actores en el espacio social, puedo también pensar las relaciones de cercanía o de lejanía que van a tener entre sí. Quiero decir, es poco probable que nos encontremos, y de vuelta cada uno puede repasar su asado del fin de semana, ¿sí? En cuántas circunstancias nos encontramos con gente que tenga un capital cultural muy distinto del nuestro, o un capital económico muy distinto del nuestro. ¿Sí? ¿Participamos de espacios donde convivimos con gente que tiene capital económico o capital cultural muy distinto del de uno? En general no. Los que estudiamos, por ejemplo, estrategias matrimoniales, como es mi caso, hablamos de la endogamia matrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Que uno en general se enamora perdidamente de alguien que es más o menos parecido en términos de clase, de raza, ¿sí? Y de nivel educativo, cultural que uno mismo. ¿Sí? Eso del amor loco, ¿sí? Me perdí enamorada. ¿Sí? Sí, exacto. O sea, canciones, ¿no? La dama y el vagabundo existe. Es posible, ¿sí? La unión entre un petrolero y una profesora universitaria, sí. Es probable, pensando en esta idea de las disposiciones que nos decía antes Bourdieu, ¿sí? De esa filosofía que es disposicional. ¿Hay potencialidades para esa acción? Y no te va a decir Bourdieu, ¿sí? Porque están lejanos en el espacio social, ¿sí? Están lejanos en el capital económico, pero también están alejados en el nivel, en el capital cultural, sí. Pero al ser eso no se tiene la mirada dicotómica. Sí, es que lo que estamos haciendo es desarmando esa mirada dicotómica, ¿sí? Analizando, poniéndola de relieve, ¿sí? Mostrándonos... La quiere cambiar a partir de denunciarla. Por eso. Entonces, él también hace permanencia, él también trata de hacer un cambio, pero en la permanencia. No se puede dividir, no se puede separar el cambio de permanencia. Es que por eso yo decía, ojo con Bourdieu, porque en general se lo lee como un autor de la permanencia, de la reproducción, por eso dije, se lo leyó como un reproductivista, siendo que él apuesta por el cambio. Pero claro, lo que te muestra es cómo se sostiene la dominación todo el tiempo, porque te muestra las dificultades enormes que hay de que el cambio se produzca. ¿Sí? Sí. Plantea algo como de discurso que como que es necesario, como que es una herramienta necesaria para generar ese cambio. Sí, es necesario. Son -5, así que quiero cerrar con lo siguiente y dejar entonces la idea esta de espacio social, ¿sí? Lo que vamos a trabajar desde la sociología de Bourdieu son esos procesos de diferenciación, porque para Bourdieu no es que a priori el petrolero y la profesora universitaria son distintos, ¿sí? Son procesos que van haciendo a la diferenciación, son procesos que van haciendo a que haya, después de acá en más, gustos musicales distintos, gustos estéticos. Es decir, es poco probable que el petrolero y la profesora universitaria se encuentren porque ni siquiera van a ir a los mismos recitales, ¿sí? Ni siquiera van a transitar por los mismos espacios físicos. Ahí es donde la noción, ahí te dejo, de espacio social y espacio físico se superponen un poco, ¿sí? Porque para Bourdieu el espacio social no es un espacio geográfico, es un espacio invisible, pero se superpone cuando uno lo piensa, por ejemplo, en relación a la ciudad y a los espacios por los que transitan unos sectores y por los que transitan otros. Sí. O sea, que es extremadamente determinista. O sea, si un petrolero va a escuchar esto y una profesora esto. Exacto. Por eso decíamos, determinista es una palabra que también se dijo de Bourdieu, ¿sí? Es determinista. ¿Qué posibilidades hay, ¿sí?, de que estos dos tipos se junten, ¿sí? Por eso. Es paradójico Bourdieu, porque es leído como determinista cuando sus intenciones, por eso yo planteé de movida, el rol de la sociología para Bourdieu es la transformación, pero su sociología da mucho más cuenta de la permanencia. Pero no se enojen con Bourdieu, no maten al mensajero, ¿sí? Bourdieu está mostrando dicotomías que uno dice, no es que las estoy aprendiendo ahora, es que estoy percatándome, ¿sí?, de esquemas, y con esto cierro para dejar abierto la semana que viene, de esquemas cognitivos. ¿Qué quiere decir cognitivos? De maneras de conocer, de las cuales no somos plenamente conscientes.
Bourdieu lo que está intentando es poner de relieve, ¿sí?, esas estructuras cognitivas, como dijéramos, esos anteojos con los cuales miramos la realidad. Y son anteojos que dicotomizan, ¿sí?, entre lo bueno y lo malo, lo alto y lo bajo, lo pasivo y lo activo, que después termina siendo lo masculino y lo femenino, ¿sí? Por eso es más importante ir a trabajar al campo que cuidar a los hijos. Por eso una cosa se cobra y la otra no. ¿Sí? Digo. Puta es diferente que puto. ¿Cómo? Por eso puta es diferente que puto. Por eso, exacto, decir puta es diferente que decir puto, aunque los dos tienen una connotación peyorativa, porque el puto también está connotado como femenino. Ojo, por eso cuando empecemos a pensar los espacios de lo masculino y de lo femenino, vamos a ver que los varones tienen todo el tiempo que estar escapando del lugar de lo femenino, ¿sí? Y es una tarea costosísima. A las mujeres nos cuesta un montón ser mujeres, pero a los varones también les cuesta un montón ser varones y no caer en el lugar de la femineidad.